Ya está. Ya te envié el link de geometría, no sé si lo tienes, sí, ¿no? El link de geometría te lo envié ya. Ya. Muy bien. A ver, nos dice, un cañón dispara a una velocidad de 120 metros por segundo con un ángulo de elevación de 37 grados. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué cosa significa cuando nos dicen eso? Bueno, ángulo de elevación eh, es respecto a una horizontal. Siempre cuando me dicen ángulo de elevación se da con respecto a una horizontal. ¿Ok? Y si me dicen que ha sido disparado con 120 metros por segundo, vamos a imaginar pues que esta es la bala del cañón, ¿no? Entonces ha salido así. Ya está. Ahí está. 120 metros por segundo. Ángulo de elevación, 37 grados. ¿Sí? Siempre el ángulo de elevación se traza desde la horizontal. ¿Ya? Desde la horizontal siempre se trabaja. Desde ahí se empieza a medir el ángulo de elevación. Bien, si la velocidad del sonido en todas las direcciones es de 340 metros por segundo, el proyectil va directamente al blanco, debe ser acá, ¿no? Que es un tanque cuyos motores están apagados y necesita 4 segundos para encenderse y 2 segundos para empezar la huida. O sea, en total, dentro de cuánto se empieza a mover. ¿Mm? Lanzamos este misil, vamos a poner ahora que está de moda esta cosa de los misiles, ya este proyectil. Pregunta, dice que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, no sé para qué te lo dan, de repente por ahí no necesitas. Dice, y el proyectil va directamente a blanco, que es un tanque cuyos motores están apagados y necesita 4 segundos para encenderse y 2 segundos para empezar la huida. Ya. Hay en las leyes de movimiento y velocidad del proyectil. A ver. Bueno, tú ya sabes que las leyes de movimiento, cuando hablamos de movimiento parabólico, o sea, cuando te dicen las leyes de movimiento, son parecidas al del MRV, ¿ya? Pero ya ahora en 2 dimensiones. Son parecidas al del MRV. ¿Te acuerdas cuál era, por ejemplo, cómo calcular la velocidad en el MRV? ¿Te acuerdas? Velocidad era igual a qué? La aceleración por tiempo. Velocidad inicial, ¿no? Ya tengo. Más aceleración por tiempo, ¿correcto? Sí. Ya, te comento. Un movimiento parabólico de caída libre siempre va a ser acelerado y su aceleración siempre va a ir hacia abajo. Y es un valor que es conocido. ¿Cuánto? El valor es de aproximadamente, ya tú sabes que es 9,8. ¿No? Con eso trabajamos, ¿correcto? Pero en dirección, ¿qué? Menos J. ¿Ya? En dirección menos J. Profesor, eso del 9,8 metros al cuadrado, ¿este es el costado qué es? ¿Cómo? ¿El rojito qué es? Esta es la aceleración de la gravedad. No, el rojito al costado. Este rojito, ¿esto? No, la derecha. ¿Este? ¿Y por qué menos? ¿Por qué menos? Ya. Porque en vectores, ¿te acuerdas que yo te había dicho que todos los vectores que apuntan hacia abajo, ¿qué signo van a tener? No, son negativos, Bien. pero ¿puede haber de verdad negativo? Y a eso justamente te voy a explicar. Esto es la velocidad del MRV, ¿cierto o no? Esta es la velocidad del MRV. Pero si yo acá en este tema, yo lo voy a trabajar de manera vectorial. En vez de aceleración, yo le voy a colocar aceleración de la gravedad. Cuando nosotros trabajamos, esto sería la fórmula para el caso del movimiento parabólico. Cuando nosotros trabajamos con modo vectorial, tengo que respetar su signo. ¿Ya? Tengo que respetar todos los signos. Hacia arriba positivo y hacia abajo, ¿qué cosa? Negativo. ¿Ok? Siempre tengo que respetar esto. Ya. ¿Ya? Eh, ¿Profe, siempre va a ser así? Sí. ¿Ok? Siempre va a ser así. Ahora, hay que recalcar acá algunas cositas también. Hay que recalcar acá algunas cositas. Si tú te das cuenta, la aceleración de la gravedad es vertical, ¿sí? ¿Verdad? Es vertical. Entonces, vectorialmente hablando, ¿cómo podría colocar esto? ¿De acuerdo o no?
Era 0, punto y coma, ¿cuánto? Menos 9,8, ¿sí o no? Ya. Entonces, esta velocidad que estoy colocando acá será la velocidad final en cualquier momento. Esta velocidad inicial será la que va a salir el proyectil. ¿Ok? Ahora, tú sabes que toda velocidad yo la puedo colocar en componentes, ¿sí o no? Así como he hecho por acá la aceleración de la gravedad que le he puesto en componentes, esta velocidad también la puedo colocar en componentes. En componentes y en componentes, ¿qué cosa? X, ¿sí o no? Entonces acá esta velocidad final yo la puedo colocar así. Componente en X, componente en Y. Esta también. Componente en X0, componente en Y0. Acá le voy a colocar 0. Mira, en vez de poner el 9,8, ¿te parece si lo colocamos así? 0, G. ¿Ya? Ya tú sabes que G vale ¿qué signo es? Negativo, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si nosotros operamos esto, a ver, por favor, ayúdame. Si nosotros operamos esto, dime, ¿sí o no que se obtiene que b de x, punto, coma, b de y es igual a cuánto? A ver, será b de x0, Más punto y B, coma, b de y más C, más más g. C. Ujú. ¿Eso qué cosa quiere decir? Mira, ve, mira, ¿a qué conclusión hemos llegado? Hemos llegado a la siguiente conclusión. Que la componente horizontal es la misma o no es la misma. Es la misma, ¿sí o no? O sea, ¿por qué, profe? Porque b de x0 es el primer valor que vas a obtener al descomponer esto. Yo te aseguro que si yo te pido sacar las componentes vertical y horizontal, o sea, eso tú lo puedes hacer rapidísimo, ¿sí o no? Y vas a obtener un valor, ¿sí o no? Vas a obtener el valor de b de y0 y b de x0. Pero te das cuenta que el valor final en cualquier tiempo siempre va a ser el mismo. Entonces, esa componente horizontal, la velocidad, ¿cómo es? Constante, ¿sí? Constante por Porque no va a cambiar, no cambia. no cambia. En cambio, en la vertical, la velocidad vertical va a ser igual a ¿qué? A la velocidad vertical inicial más que aceleración. Ojo, yo le estoy poniendo modo vectorial, ¿ah? Es decir, las velocidades serán positivas si van hacia arriba y serán negativas si van hacia ¿dónde? Hacia abajo. ¿Ya? Y acá la aceleración de la gravedad siempre va a ser ¿cuánto? Menos 9,8. Profesor, ¿por qué a la gravedad le dice aceleración? ¿Cómo? ¿Por qué a la gravedad le dice aceleración? No, es que en realidad no es gravedad, no se dice gravedad. Gravedad es la propiedad que tienen los cuerpos para interactuar entre ellos debido a su masa. ¿Ya? Esa es la propiedad de gravedad. Se le dice aceleración de la gravedad, porque gracias a la gravedad es que le acelera a los cuerpos. ¿Ok? Entonces, hay muchas personas que le dicen gravedad, ¿no? Pero no es gravedad, es aceleración debido a la gravedad encima debería decirse. Debido a la gravedad, porque es justamente la propiedad intrínseca de los cuerpos con masa que poseen gravedad. ¿Quiénes poseen gravedad? Todos los cuerpos que poseen, ¿qué cosa? Masa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Ya, muy bien, no normal. Entonces, ahora, si yo quiero, le digo aceleración de la gravedad, o si te es muy largo, no digas gravedad. O sea, bueno, yo sé que de repente tú vas a estudiar geología, ¿no? Geología, ¿correcto? Entonces, tú con más razón no le digas gravedad. Dile aceleración o aceleración de la gravedad. Si te cuesta decir aceleración de la gravedad muy largo, profe, ya dile aceleración nada más y se acabó. Pero ya tú sabes que vale G, pues, ¿no? Es 9,8. ¿Está bien? Ujú. Ya está. Sí. Muy bien. Entonces, mira, ve, ¿qué te das cuenta? Esto no es la ecuación del MRV. Sí. Es más que la ecuación del MRV, esto no es la ecuación, porque tú me has dicho que sabes, del movimiento vertical de caída libre, Mm, porque está el G. Entonces,
En la vertical, ¿qué movimiento se va a cumplir? En la vertical se va a cumplir ¿qué cosa? El movimiento vertical de caída libre. Y en la horizontal, ¿qué movimiento se va a cumplir? Si la velocidad es constante, ¿qué me podrías decir? ¿Qué tipo de movimiento será si la velocidad es constante en la horizontal? ¿Mm? ¿Será el ¿Cero? ¿Cero? MRU? Ah, MRU, ¿ya? Porque siempre la velocidad es constante. ¿Se entendió? ¿Sí? sí, sí, sí. Ujú. Ahora, me dicen, hay en las leyes de movimiento y velocidad del proyectil. Ya, esto justamente son esta es la ecuación de movimiento de la velocidad, esta es la ecuación de la velocidad o la ley de la velocidad. A esto se refiere con la ley de la velocidad. A esto. ¿Ok? Entonces dime por favor, dime, a ver, mira, si quieres le pones así, ojo, ojo, y esto sí voy a ser bien claro. Si quieres le pones así, a ver un ratito, ¿ya? Si quieres lo pones así, o si quieres acá le pones velocidad nada más, así como esto, ¿ya? ¿Sí? Eso ya como quieras ya poner. ¿Está bien? Eso de asterisco verde es la ley de movimiento, ¿no? No, esta es la ley de la velocidad. Ahorita, De esta es la velocidad. ecuación de la velocidad. La ley de movimiento es con el X. Ahorita te voy a explicar eso. Vamos Ya. ahora sí a ver cuál es la ecuación de movimiento. ¿Tú te acuerdas cuál era la ley de movimiento del MRV? ¿Te acuerdas que era X igual a X0 más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo? ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Ya. Ujú. Para el movimiento parabólico de caída libre, la ecuación de movimiento será esto. R, profe, ¿no era X? No, porque ahora estás en un plano. R es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio. ¿Y qué le vas a poner? ¿Qué le vas a poner ahí? Aceleración. Ah, no, aceleración de Eso. gravedad. ¿Por quién? Por el Después, tiempo al cuadrado. luego, ¿Me entiendes o no? ujú. Ya. Ahora mira. Profesor, usted puede poner los nombres de las leyes Ya, vamos a poner del acá la movimiento. ley de la velocidad, ¿ya? Acá le vamos a poner esto aparte. Vamos a poner más abajito esto. A esto le vamos a colocar la ley de la velocidad, ¿correcto? Lo que pasa es que no me gusta llamarle ley de la velocidad, sino me gusta llamar ecuación de la velocidad. Yo le voy a poner ecuación, pero es ley, ¿ya? Muy bien. Ecuación de la velocidad. Ahí está, ¿correcto? Y Ujú. ahora sí, para el caso del X sí, es conocido llamarle ley del movimiento o ecuación de movimiento o de la posición, también algunos lo llaman, ¿correcto? O sea, si quieres le puedes poner para hallar la posición, sí le puedes llamar ecuación de la posición o ecuación del movimiento, ¿correcto? Para el R, ¿ya? ¿Me estás entendiendo o soy más explícito? Coméntame, ¿sí? ¿Soy más claro o me estás entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué saben? ¿Por qué la ley de movimiento le pone acá? ¿Por ¿Por qué qué le se llaman sabe? así? ¿Por qué le ponen R? ¿Por qué le pongo R? Ujú. Ya. En física, bueno, yo espero que hayas visto, eh, cuando yo tengo en un sistema, vamos a poner así, ¿eh? Acá nomás lo voy a poner y luego lo voy a borrar. Cuando tengo un sistema de coordenadas, y acá está el observador, si yo quiero ubicar un cuerpo en el espacio, en este caso en el plano, ¿ok? Si yo quiero ubicar un cuerpo o una partícula en el plano, trazo el vector posición. Y ese vector posición se representa con una R. ¿Entiendes? Eso quiere decir el vector posición. Por eso es lo que te está diciendo acá es posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más suma de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, esta es la posición. Por eso es que yo no le quiero llamar ley de movimiento. Si no sabes cómo le quiero llamar,
ecuación de la posición. Ya. ¿Ya? Profe, pero, o sea, cuando me piden la ley de movimiento, ¿qué vas a hallar? La ecuación de la posición. Es lo mismo. Nada más. Esa es la letra que le dan al vector posición, nada más. ¿Ya? Es la letra que le dan al vector posición. Listo, quedó claro entonces, ¿no? Sí, Ahora, profe, sí. bueno, acá voy a ser más explícito. Acá voy a poner X. Tú ya sabes, pues, que el vector posición es X, Y, ¿sí o no? En un plano se ubica el vector, un punto con X, Y, ¿sí o no? Esa es la posición. ¿Está bien? Ahora, acá será la posición inicial más la velocidad inicial. A ver, acá sí, por favor, será Bx0, By0 por el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? Más un medio de cuánto. Más un medio de cuánto. ¿Qué le va a colocar acá a usted? 0,0, Y G, te dije que te iba a poner G, ¿no? ajá, Por el T cuadrado. ok. Ya tú sabes que G es menos. Y de acá, yo puedo ir juntando cosas, ¿no? De acá. Si tú quieres, ojo, y menos mal que estoy acá en este punto. Si tú quieres, algunos textos en vez de colocarlo así, ojo, tú la ecuación de movimiento, la ley de movimiento, eh, o la ecuación de la velocidad o la ley de la velocidad, si tú quieres, la puedes poner así, mira, mira, así o así, como quieras. Cualquiera de esas tres es permitido, ¿ya? Para la ley de la velocidad o la ecuación de la velocidad. ¿Está bien? Pues a algunas universidades les gusta de esta forma, ¿no? Que lo coloques tú el resultado de esta forma. A algunas universidades les gusta esta forma y a algunas universidades les gusta esta forma. Eso es independiente, pero las tres están correctamente escritas. ¿Está bien? Ya. Ya. Igualito por acá. Si yo conozco acá X0, Y0, es decir, de donde partió, por ejemplo, acá ¿cuánto sería X0, Y0 si te digo que ha sido lanzado desde este punto? ¿Cuánto sería para este proyectil la posición inicial? Porque recuerde que esta es la posición inicial. La posición inicial en X y la posición inicial en Y. Eso es el X0, el Y0. ¿Cuánto sería en este problemita? ¿Cuánto le he puesto? ¿Mm? ¿Dónde se ubica inicialmente el proyectil? ¿No se ubica en el 0, 0? ¿Sí o no? Entonces, ¿acá cuánto le va a colocar usted? 0, 0, 0,0. ¿Se entiende? Ya, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces no te voy a desviar. ¿Por qué, profe? Porque yo le he colocado donde partió el 0, 0. Pues no hay problema. Yo lo he colocado ahí. Ahora, si yo quiero, lo junto, pues, ¿no? Si tú quieres, lo juntas, ¿no? Y esto ya igual que el anterior, ¿no? X, Y será. A ver, díctame. X0 más cuánto. No sé. Y 0 por tercio, ¿no? Punto y coma. Y0 más BY0 por T más un medio de G por el T al cuadrado. Entonces ahí te das cuenta que esto no era la posición del MRU, perdón. Esta era la ley de movimiento del MRU, ¿sí o no? X igual a X0 más B es X0 por T. Y todo esto era la ley de movimiento en este caso, de un movimiento vertical de caída libre, ¿no? O si quieres lo reemplazas así como hemos hecho arriba. Bueno, lo reemplazas. X es igual a X0 más BX0 por T. Y Y es igual a ¿cuánto? Y0 más velocidad inicial en la vertical por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo. Entonces, esta es la ecuación del MRU y esta es la ecuación del movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? O sea, cualquiera de los tres, repito, es la ley de movimiento. No te hagas problema. No sé cómo lo habrán puesto en tu universidad, no sé cuál de ellas lo habrán elegido. La primera, la segunda, ¿cuál de ellas la habrán elegido?
Nosotros vamos a denotarlo mejor como la general, ya como la primerita. La primerita lo vamos a denotar, ¿ya? ¿Está bien? Sí, 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 puede ser. Ya está. Bueno, esta es la parte teórica, ¿no? Por lo menos para iniciar, ¿ah? Por lo menos para iniciar. Ya, dime, ¿qué te falta? Ah, me piden, profe, la ley de movimiento. Ya, a ver, ¿cuál quieres elegir? La primera hemos dicho, ¿no? La primera, correcto. La primera forma, ¿ya? Ya, Dime, a ver, ¿será X, Y? No le vayas a poner obviamente X, Y, pues simplemente ponle R, porque esta es la posición. Ya tú sabes que R es X, Y. Es igual. A ver, ¿cuánto va acá? ¿Mm? ¿Cuánto va ahí? ¿Cuál es la posición inicial? 0,0. No sé si ponerlo ya se sobreentiende. Comenta, ¿lo pongo para que lo repases? Ya se sobreentiende, ¿no? El 0,0. Quiere ya, va acá. Ya, 0,0. Pues, inicio. Ya, Más más. Ya, acá sí el viene el detalle. Necesito hallar los componentes. 120 coseno de 37. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece si por acá nomás hacemos ese interrogante y nosotros mismos lo respondemos, ¿ya? Acá nomás vamos a calcularlo, ¿ya? A ver, ¿cuánto es BX0, por favor? Es 120 coseno, ¿no? A ver, dime cuánto sale y cuánto sale el otro. ¿El otro cuánto sería? No sé si me estás entendiendo. BY0, 120 seno. ¿Está bien o no? Coméntame, por favor, si está bien. ¿Sí? 120 por coseno de 37 sale 95,84. Ya, 95, 85,84. 96 le ponemos. ¿Está bien o no? Ya. Y el Y, 120 por el seno de 37 sale 72,22. 72. ¿Está bien o no? Muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué estoy colocando esos valores? Porque coseno de 37 y seno de 37 es conocido por triángulos notables, ¿no? El coseno de 37 es 4 quintos y el seno de 37 es 3 quintos. Entonces, si yo multiplico 120 por 4 quintos me sale 96 y 120 por 3 quintos me va a salir 72. Por eso justamente estoy haciendo. ¿Ya? Mm, Solo que, pero tú dirás, profe, pero ¿y por qué me sale entonces decimales en mi calculadora? Porque también son considerados triángulos aproximados, pero es común colocar que el coseno es 4 quintos y el seno es 3 quintos. Eso es por trigonometría, ¿me entiendes? ¿Ya? mm. ¿Sí? ¿Me dejé entender o...? Entonces ahí no pongo necesariamente los decimales. No, lo que pasa es que, como te vuelvo a decir, estos son triángulos notables. Cuando tú veas triángulos notables, tú tienes que tener en cuenta cuáles son esos triángulos notables, ¿no? 45-45, 30-60, 53-37, ¿no? Ahora, si tú quieres ser muy estricta, le pones tu decimal y no hay problema. O sea, no hay Mm, problema. Pero yo estoy poniendo valores aproximados, pues. Pero no hay problema, si tú quieres le pones 95,80 y tanto, creo me dijiste, y 72, y algo. No va a mm, variar en nada, ¿ok? mm, Más que decimales, ¿ya? mm, Ya, a ver, entonces, ¿cuánto sería por acá? Serían 96 ya. 6,72. por el tiempo. Tiempo es tu variable. Recuerda que si es la ley de movimiento o ecuación de movimiento, ¿quién es la variable? Siempre acuérdate que la variable, ¿cuál va a ser? El tiempo, ¿ok? Más, díctame por favor acá, un medio. ¿Qué te parece si un medio de una vez lo introducimos? ¿Cuánto sería entonces si lo introducimos y le reemplazamos que G cuánto vale? ¿Cuánto hemos dicho que vale? Menos 9,8. ¿Qué te quedaría? A ver, a ver, a ver. Un medio de cero, cero. Menos 9,8 entre 2, menos cuánto. ¿Mm? Menos.
4,9. por el t al cuadrado. Listo, esto simplemente queda 96,72, porque ya el 0,0 se va, más 0 punto y coma, menos 4,9 por t al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Sí? Entonces, esto sería la ecuación de movimiento. La ley de movimiento. ¿Ya? Eso sería. ¿Se entendió? Entonces, Ahora, si tú quieres, este t lo puedes introducir. O si quieres, lo puedes dejar ahí. Eso ya depende de ti. ¿Ya? Por ejemplo, si este t lo introduces, ¿qué te quedaría acá? No te quedaría 96, sino ¿cuánto te quedaría? Te quedaría 96 por t. ¿Y acá cuánto le pondrías? ¿72 por cuánto? Y profe, y acá también, si quieres lo introduces. Eso ya es indiferente, eso ya es, ya no afecta casi en nada, ¿no? Nadie te va a jalar porque no hayas hecho eso. ¿Ok? Si quieres lo puedes dejar así. ¿Está bien o no? Ya está. Muy bien. Muy bien, Margot. Eso sería la ley de movimiento. ¿Alguna duda? Continuamos, coméntame, porque lo importante es resolver todas tus dudas. sí, 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 me tenía la duda del menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en la pregunta. Al costado, ¿qué símbolo es? Eso me parece J con un símbolo de I. Claro, lo que pasa es que la J es el vector unitario en la dirección del eje Y. Y ¿Qué en la significa, dirección del eje X es el Y. ¿Ok? qué significa ese símbolo? ¿Cómo? ¿Qué significa ese símbolo? ¿Qué significa el J? Sí. El J simplemente es un vector unitario que se le ha asignado. O sea, es un vector unitario convencional. En el sistema cartesiano, te comento, hay tres vectores unitarios. ¿Ya? ¿Cuáles son esos tres vectores unitarios? Tú sabes que hay también en el espacio, pues, ¿no? Hay uno para el X, uno para el Y uno para el Z. No sé si has visto tres dimensiones. El vector unitario que se le asocia al eje X es el Y. El que se le asocia al eje Z es el K. Y el que se le asocia al eje Y, ¿quién es? El J. Entonces, si yo te digo que un vector, por ejemplo, ¿no? Tiene 40 metros por segundo y dime, ¿en qué dirección se está viajando? ¿En la dirección de Z, perdón, de Y o de X? Cuando a ti te digan esto. ¿Mm? ¿En qué dirección está viajando? ¿En Z, en Y o en X? ¿En qué dirección está viajando si yo te digo este dato? ¿Ah? En X. O sea, son vectores convencionales, ¿no? Las letras que se le han asignado son estas. I, J, K. ¿Ya? Así como acá hay X, Y, Z y J, K. Si tú te das cuenta, X, Y, Z son consecutivos, ¿no? En el abecedario. Y J, K también son consecutivos. Básicamente por eso. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ya. Cuando tú estudies libros superiores, e inclusive te voy a comentar algo. Cuando tú estudies libros superiores, vas a encontrar esta notación. Así, ¿ah? Q de X, Q de Z y Q de Y. En un libro se presenta así. En otro libro se presentará así. E de X, E de Z y E de Y. El más conocido, por ejemplo, es esta notación. Pero no te preocupes, ¿qué te está indicando nada más? Los vectores unitarios, es decir, hacia dónde apunta. No te hagas problema porque I, porque J. Solamente son notaciones, ¿ya? Ya, entonces. Ahora, vamos entonces con lo que es la velocidad. No sé si la velocidad lo puedes dictarme por acá para poder colocarlo. ¿Puedes dictarme por acá cuál sería la velocidad? Creo que la velocidad sale más rápido. Velocidad. A ver, ¿cuál sería? Ah, ¿cómo hacerlo también? No. No, porque la velocidad, fíjate, mira, la primera íbamos a utilizar, ¿no? La primera tiene las componentes iniciales. Ah, ya, entonces 96,72.
T más, más ¿cuánto? mm, ¿por qué T? Cero. Ah, no, T no, no. No, no, T no, disculpe, estoy que me confundo con el otro, ya. Ahora sí. Más cero, ¿cuánto? más menos 9,8. Eso por T. Ahora sí, ¿no? Pero si yo quiero, ¿qué pasa con ese T? Lo introduzco, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Sí? Coméntame. Sí, Ya está. Muy bien. Muy bien. Si quieres, ese sí, T lo introduzco. sí, sí. ¿Ya? Entonces, acá nomás lo introducimos, ¿qué te parece? ¿Ya? Acá le ponemos menos 9,8 por T. Ya está. Listo. Esta es la ecuación de velocidad. Listo, quedó. ¿Continuamos? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Preguntas? Todo bien, ¿no? Podemos entrar la ley de la ecuación de velocidad y la ecuación de posición, ¿no? Del proyectil. Sí. Claro, eso es lo que pide la primera. Estos dos. ¿Ok? Ya, ya, Entonces, sí, sí. ya está. Ahora, dice, el alcance máximo del proyectil y la altura máxima alcanzada. Ya, voy a copiar este gráfico para hacerlo en otro diapo, ¿ya? Vamos a copiarlo. Igual, si copio más. Acá. ¿Qué te parece si ya le reemplazamos los valores? Porque ya hemos hallado. ¿Está bien o no? O sea, ya reemplazo este B de y ya lo reemplazo este B de X. ¿Está bien? ¿Cuánto era el B de Y? Era Salió 72. 72. ¿Y cuánto era B de X? Esto era 96. Cuando tú ya reemplazas estos valores, Margot, esto se va. O sea, ya no trabajas con esta velocidad de salida, sino trabajas con sus componentes. Profe, ¿por qué? Porque dime, las ecuaciones de movimiento con velocidad no están en esas componentes vertical y horizontal. Sí, sí o no. Solamente dependen de ellas. Entonces, ¿para qué me sirvió esta velocidad de salida? Para poder hallar justamente esas componentes. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿todo bien, no? Sí, todo bien. Ya, ahora, tú sabes que cuando esto es lanzado, el proyectil va a seguir una trayectoria que más o menos, y acá sí sufro un poco, lo vamos a hacer aproximadamente, ya, más o menos así, ¿sí? Más o menos así, así. ¿Cierto o no? ¿Sí? Ahora, ¿tú me puedes decir qué curva es la que se ha generado acá? ¿Cómo se llama esta curva? ¿Cómo se llama la curva, ok, de esa trayectoria? ¿Cómo se llama el tema? Movimiento parabólico, ¿sí o no? De una parábola. Esta es una parábola. O sea, la gráfica de una parábola. ¿Correcto o no? Sí, ¿Ya? A eso se le llama una parábola. Ah, ya. Eso es importante porque algunos textos no dicen, ¿no? Y esta es una pregunta clásica. ¿Cuál es la trayectoria de un movimiento, ok? De un movimiento en un plano si sobre él solo actúa la fuerza de gravedad. Repito, ¿cuál es el movimiento en un plano vertical de un proyectil si sobre él solo actúa la fuerza de gravedad? Si solo actúa la fuerza de gravedad, repito, en la trayectoria va a ser una parábola. Pero ojo, cuando solamente actúa la fuerza de gravedad, estamos hablando de qué tipo de movimiento. Movimiento parabólico de caída libre. ¿Ya? No va a ser una parábola, y te lo digo desde ahora, si es que hay resistencia. Si es que en el problema me dice hay resistencia del aire. Ahí sí ya no hay una parábola. ¿Se entiende? ya lo puedo repetir, por favor. Repito, si solamente actúa la fuerza de gravedad,
en un cuerpo que se mueve en un plano vertical, su trayectoria, ¿ok? Si solo actúa la fuerza de gravedad, su trayectoria va a ser una parábola, ¿ya? Una parábola. Ya, entendí. Si hay aire, no. Porque imagínate que acá hubiera aire. Por ejemplo, su trayectoria podría ser no así, sino, por ejemplo, podría ser más acá, o más acá, o inclusive puede ser tanto el aire que siga esta trayectoria. ¿Me entiendes o no? Sí, Esto sí. ya no son gráficas de parábola. Y, profe, ¿cuál es lo importante de que sea una parábola? Lo importante de que sea una parábola es que si yo, en su punto más alto, porque esto va a llegar en su punto más alto, ¿sí o no? Acá está su punto más alto. Si yo trazo acá una línea vertical, a esto se le conoce como altura ¿qué? Máxima. Ya. Y lo importante de que es una parábola es que esta altura máxima, esta línea, va a cortar en dos porciones iguales, ¿ok? A esta curva, ¿no? En dos porciones iguales, ¿ya? Ujú. Además, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Esto vale, ¿no? El móvil avanzó horizontalmente, vamos a imaginar ya. El móvil avanzó horizontalmente hasta su altura máxima. El móvil avanzó hasta su altura máxima, horizontalmente avanzó 5 metros. ¿Cuánto es el alcance horizontal? ¿Cuánto será el alcance horizontal? ¿Mm? Si avanzó 5 metros hasta su altura máxima, ¿cuánto también es por acá por simetría? 5 metros, ¿sí? ¿Y cuánto será todo? 10 metros. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber que esta es una gráfica simétrica. Pero eso solamente es un comentario. ¿Queda claro o no queda claro? Coméntame. ¿Sí? Claro, sí, sí. Ya. Ahora, tú sabes pues que esta bolita va a ir subiendo, ¿sí? Va a ir subiendo así, va a ir subiendo hasta acá. De ahí empieza a descender, ¿correcto? De ahí empieza a descender. Por eso es que a esto se le llama altura máxima. Profe, pero en algún momento volverá a la superficie. Sí, cuando llega a la superficie, si solo actúa la fuerza de gravedad, es decir, si es un movimiento parabólico de caída libre, la rapidez de llegada tiene que ser igual a la rapidez de salida. ¿Cuánto es la rapidez de llegada entonces? 120. Y el ángulo con la horizontal tendrá que ser lo mismo. O sea, si acá el ángulo con la horizontal es 37, acá el ángulo de la velocidad con la horizontal, ¿cuánto también tiene que ser? 37. Eso pasa por eso cuando es parabólica, ¿no? No, O sea, que cuando es movimiento parabólico de caída libre. De la caída caída libre. libre. Si no es Y caída libre, no, no sucede nada de eso. tu velocidad sigue siendo la misma, 120. La rapidez, no la velocidad, porque recuerda que está cambiando de dirección. Mm, Ahora, profe, ¿qué más se cumple? Mira, la cuando a mí me... dirección, Dime, dime. la dirección a la velocidad, como eso es lo que dijo. Ya. Lo que pasa es que es común que el estudiante diga, ¿no? La rapidez, la velocidad de salida es igual que la velocidad de llegada. No, porque recuerda que cuando yo hablo de velocidad, yo hago referencia a dos cosas. Al valor, pero no solamente a eso, sino que cosa también, dirección. Cuando yo hablo de velocidad, yo me estoy refiriendo a su valor y a su dirección. ¿Me entiendes o no? Entonces, el valor es el mismo, pero dime, ¿será la misma dirección el de salida con el de llegada? No, el de salida es positivo, el de llegada es negativo. Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muy bien, claro, este es un ángulo positivo, ¿no? Entonces te das cuenta que no tienen la misma velocidad, pero sí tienen el mismo valor. Entonces, ¿sabes qué cosa puedo decir? El módulo de salida, de la velocidad de salida, el módulo, es igual que el módulo de la velocidad de llegada. ¿Me entiendes o no? Al mismo nivel también, pues, ¿no? Al mismo nivel. ¿Ya? Ahora, también puedo decir rapidez, porque la rapidez en física me indica el valor de la velocidad. Es decir, ¿tienen o no tienen la misma rapidez de salida con llegada? Te comento. Coméntame, por favor. ¿Tiene o no tiene? ¿Mm? Sí tienen la misma rapidez. ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué cosa? El mismo valor.
¿Ya? Ujú. Ujú. Ya está. Muy bien. Seguimos entonces, ¿correcto? Ahora, tú sabes que estas dos componentes, ¿cuál de ellas va a ser afectado por la aceleración de la gravedad? Es decir, ¿cuál de ellas va a variar su valor? ¿La vertical o la horizontal? ¿Mm? ¿Cuál está afectado por la aceleración de la gravedad? ¿La vertical, la que está en la dirección Y, o la horizontal? Vertical. La vertical. La vertical. Entonces, ¿esta va a aumentar o disminuir a medida que sube? Entonces, No. Si está subiendo y esta aceleración está en contra, ¿qué va a pasar? ¿Su velocidad aumenta o disminuye? Si la aceleración está en contra. Va a disminuir. No será 72, será otro valor. Yo no sé cuánto será, le voy a poner veros, no sé cuánto será. ¿por qué debe ser eso? Porque Debe la ser aceleración fácil. está en contra, pues. La aceleración está en contra. Es como cuando yo tenía un móvil, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? Se movía hacia la derecha, por ejemplo, con una velocidad. Y si yo pongo la aceleración en contra, ¿qué pasa? ¿Aumenta o disminuye su velocidad? ¿Mm? Si la aceleración está en contra, su velocidad disminuye. ¿Me entiendes? Mientras que si va a favor, digamos, ¿no? Si la aceleración va a favor, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a ir aumentando, ¿ya? Va a ir aumentando. ¿Recuerdas? Eso es MRVA, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya está. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a disminuir, ¿correcto? Cuando sube, ¿qué pasa? Disminuye, la vertical. Va a disminuir, va a disminuir, hasta un momento en que su velocidad, ¿cuánto tendrá que ser acá en la vertical? En su altura máxima. ¿Cuánto tendrá que ser acá? Cero. ¿Ok? Y cuando es cero, yo te pregunto, ¿qué pasa ahora con su velocidad? El cuerpo va a bajar y la velocidad vertical no irá hacia abajo, ¿sí o no? Ahora la velocidad cuando baja, ¿aumentará o disminuirá? Fíjate, a ver, ¿está a favor o en contra de la aceleración? A ¿A favor favor. o en contra? A favor, a favor. A favor. Entonces, ¿qué va a pasar con su velocidad? Va a ir aumentando. ¿Me entiendes? Por eso es que... Ahora, yo te he hablado solamente de la velocidad vertical, pero dime, ¿y la horizontal? A la velocidad horizontal, ¿alguien la afectará? ¿Acelerará? ¿Variará? ¿Cambiará? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué opinas? No cambio, pero A ver, te pregunto, analiza el movimiento. ¿Hay alguna aceleración horizontal? ¿Hay alguna aceleración en la horizontal? ¿Ah? ¿O no hay? no, no, ¿No hay, sí o no? no, Y si no. no hay, entonces la velocidad en este punto horizontal, la componente horizontal, será la misma que acá, será la misma que acá, será la misma que acá. O sea, la velocidad horizontal nunca va a cambiar. Es más, en el punto más alto va a ser la misma. ¿Me entiendes? ¿Se entendió o no se entendió? Comenta. ¿Sí? Sí, sí, profesor. Ujú. Muy bien. Ah, ya. Entonces, cuando alguien te diga la velocidad en la altura máxima es 3 metros por segundo, ¿qué te están dando como dato? ¿Mm? Si te dicen la velocidad en el punto más alto es 3 metros por segundo, ¿qué te están dando como dato? Te están dando de dato la velocidad horizontal. O sea, 3 metros por segundo. Si yo te pregunto, por ejemplo, en este problema, ¿cuánto es la velocidad en su punto más alto? ¿Es cero? No. ¿Cuánto es la velocidad en su punto más alto?
es la horizontal. ¿Y cuánto vale la horizontal? ¿Cuánto hemos hallado? 96. ¿Correcto? Acá también, ¿cuánto vale? 96. Acá también, ¿cuánto vale? 96. No sé si queda claro o no queda claro eso. ¿Sí? ¿O todavía no entiendes algo? Dime. Sí, eso es que yo todavía no lo entender un poco. Eso ¿Cómo? todavía no lo voy a entender muy bien. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Perdón, no te escuché. Todavía no lo voy a entender muy bien. Ya, vamos a continuar. ¿Está bien? No te escucho bien, perdón. Ya. Ya. Bueno, te decía, la horizontal siempre tiene el mismo valor porque no acelera. El problema es si a mí me dan o me dicen que hay una fuerza de aire horizontal, ¿no? Una resistencia, ahí sí va a cambiar, ¿no? Ahí sí ya no sería parabólico, pues porque estaría actuando, por ejemplo, la fuerza del viento. Entonces, ahí sí ya no sería un movimiento parabólico, porque para que sea parabólico, la única fuerza que tiene que haber es la fuerza de gravedad. ¿Está bien? Listo, Ujú, ya. ya está. Ahora, Entonces, la velocidad de X siempre va a ser la misma, la que varía es la velocidad de Y. claro, exacto, esa es la conclusión. La velocidad en X siempre va a ser la misma y la velocidad en Y sí va a variar, ¿ya? Justamente Ya. como es la misma, es porque justamente se desarrolla un MR1 en la horizontal se cumple entonces, ¿qué cosa? Se cumple el MR1. Mm, Mientras que en la vertical, ¿quién se cumple? Se cumple el movimiento vertical de caída libre o lo que se conoce como eh, movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ya? ya, Listo. ok. Si a mí me pidieran, calcula el alcance horizontal, cuando a ti te pidan el alcance horizontal, yo ya sé calcular la altura máxima, ya te enseñé acá cómo calcular la altura máxima, punto más alto. Pero si a mí me pidieran calcular el alcance horizontal, es decir, todo lo que se ha movido en la horizontal, ¿ok? Eso es lo que te van a pedir, todo lo que se ha movido en la horizontal. Algunos le llaman distancia máxima, ¿no? O simplemente alcance horizontal, nada más. ¿Ya? Es lo mismo. Algunos exageran y dicen alcance horizontal máximo o alcance máximo. Bueno, simplemente ir al alcance horizontal nada más. Es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el problema, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo el alcance máximo, ¿ok? Del proyectil y la altura máxima. O sea, me están pidiendo las dos cosas. A ver, yo te pregunto, ¿podemos hallar la altura máxima o no? ¿Mm? En la vertical, ¿qué fórmulas se cumplen? ¿Las fórmulas de quién? Del movimiento vertical de caída libre. Sí, de teoría. Ujú, Entonces yo te hago una consulta ahí. ya. Movimiento vertical de caída libre. En el movimiento vertical de caída libre hay una fórmula para calcular la altura máxima. ¿Cuál es? ¿Te acuerdas o no? En realidad habían dos. Si no te acuerdas, dime para poder ponerlo. No me acuerdo. Ya. Es la velocidad. Yo le voy a poner acá Y. ¿Sabes por qué le voy a poner Y? Porque es la velocidad con la que trabajo. ¿Ya? La velocidad vertical inicial al cuadrado sobre 2 veces G. O también, o también era un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo de subida al cuadrado. Ojo, profe, ¿qué está hablando? Tiempo de subida, ¿qué cosa es eso? El tiempo de subida es el tiempo que se demora en ir desde su punto donde fue lanzado, y le voy a llamar A, hasta su altura máxima, que es B. El tiempo de subida es el tiempo que se demora en llegar a su altura máxima. ¿Correcto? Eso lo voy a poner por acá, ¿ya? Tiempo de subida, TS, es el tiempo que se demora en subir, en ir a su altura máxima. Vamos a poner acá así, del gráfico, ¿ya? Del gráfico.
tiempo desde hacia. Y si yo quiero el tiempo de bajada, acá le voy a poner C. Y si yo quiero el tiempo de bajada, símbolo TB, va a ser simplemente el tiempo de B a C, es decir, desde que está en su altura máxima hasta que llega a la base. ¿Y qué pasaría si me piden más adelante el tiempo de vuelo o el tiempo que permanece en el aire, TV? ¿A qué es igual el tiempo que permanece en el aire? Esto de acá es movimiento vertical de caída libre, Margota. ¿A qué es igual el tiempo de vuelo o tiempo que permanece en el aire, Margot? ¿Te acuerdas o no? ¿Ah? No, Ya, era el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Es decir, el tiempo que demora en ir desde el punto A hasta el punto C. ¿Ok? Y estas cositas nosotros debemos saber. Esto debemos saber nosotros. Ese es por caída libre. Movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? ¿Continúo? Coméntame, ¿sí o no? sí. Es que yo me había equivocado en unos fichas cuando yo le mandé, me había pasado de tema y me había olvidado el movimiento vertical de caída libre. Pero ¿Qué te olvidaste? ese tema de ahí, ¿Movimiento vertical y caída libre? sí, me salté un tema. Ujú. Pero ese tema es importante. Ese es el tema importantísimo. Sí, Sí pasa. yo sé, unas cosas no entendía. Ya, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Continuamos, ¿no? Supongo. Sí, sí, pasa. Ya. No, yo te voy a ir explicando acá, no te preocupes, no te preocupes. Es base, ese tema es base porque el movimiento parabólico se estudia después del movimiento vertical de caída libre, pues no entendemos más que los conceptos. Pero básicamente es eso, mira, no te tranques mucho. El tiempo de subida es el tiempo de ir desde A hacia B, o sea, en llegar a su punto más alto. Ya no sigue subiendo. Y el tiempo de bajada es el tiempo en el cual va de su altura máxima hasta la superficie. Ese es lógico, Cron, lógico. El tiempo de vuelo o de permanencia en el aire es todo el tiempo, ¿ya? Todo el tiempo, ¿ok? ¿Sí? Todo el tiempo, nada más. Ahora, con esta formulita, ¿cuál de estados te sirve, Margot? A ver, según lo que puedas observar acá en el gráfico, ¿cuál de estados? Ojo, estos son fórmulas escalares, ¿ah? Es decir, no tienen signo, ¿ah? Esta es una fórmula escalar, ¿ya? No es que la aceleración vale negativo ni nada. Esta es una fórmula escalar, ¿ya? Es decir, no le vas a colocar signo. ¿Cuál te sirve entonces? ¿La ¿Cómo? primera o la No, segunda? no entiendo, ¿cómo que forma escalar no tiene signo? ¿A qué se Es refiere? decir, ¿te acuerdas que nosotros acá habíamos dicho que G es negativo? ¿Te acuerdas? Ajá, sí, sí, sí. Ya, ese era porque es vectorial, ¿ya? Pero acá, esta fórmula que te he puesto por acá, ¿no? Que la altura máxima se calcula de esas dos formas, son escalares, es decir, no vayas a ponerle acá G menos 9,8, ¿me entiendes? No le vayas a poner menos 9,8 ni acá tampoco menos 9,8. Ya, eso es lo Ya, que te quiero decir. ¿Ok? ya. Listo. Entonces, ¿cuál de estas utilizo? ¿Cuál de estas utilizo? ¿Cuál de estas dos? A ver, analicemos. ¿Me dan el tiempo de subida acá o no me dan el tiempo de subida? No, No, ¿sí o no? No no, tengo. no. Y Tengo, tampoco la velocidad de Y, tampoco la velocidad de Y. ¿tengo esta o no? ¿Tengo la velocidad? Sí, ¿no? ¿Tengo la aceleración? Sí. Ah, sí, sí, perdón. Sí. Ujú. O sea, esta sí me sirve, profe, esta sí. Ya, entonces la altura máxima será, a ver, sería 72 al cuadrado, ¿correcto? 22 cuadrados sobre 2 por cuánto? 9,8. Por 9,8, ¿no? Ya está. Y ahí solamente te queda operar, nada más. Nada más. ¿Está bien? ¿Y cuánto nos va a salir eso? A ver, operamos ahí un cálculo rápido, por favor. ¿Cuánto nos va a salir un cálculo, pero recontra rápido? 72 por 72, ¿no?
entre 9.8. A ver, me sale 264.48. ¿Está bien? ¿Ya? Qué bonito me está diciendo. Ya está. Ujú. Esa es la respuesta. Esa es la altura máxima. Así nada más. Así nada más. Ahora, ¿y cómo calculamos el alcance horizontal máximo? Ya, hay una fórmula también para esto. En la horizontal, ¿quién gobierna, Margot? ¿Quién gobierna? ¿El MRU o el movimiento vertical de queda libre? ¿Quién gobierna en la horizontal? En la de- MRU. ¿Y tú te acuerdas cómo se calcula la distancia en el MRU? La formulita básica del MRU. ¿Mm? Distancia es igual a qué. la ciudad cuestión. Entonces acá también será velocidad por tiempo. Pero ojo, ¿qué velocidad? La velocidad horizontal, pues. ¿No ves que estás trabajando con la horizontal? Ujú. ¿Y qué No, tiempo? Profe, el tiempo de subida, es decir, que llegas a altura máxima. ¿El tiempo de bajada o todo el tiempo? Esa es lógica. hasta el tiempo de vuelo. Claro, muy bien, ¿ya ves? Ah, no. Ay, bien. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Pero sí, no sé el tiempo de vuelo, como es. Ay, ahí viene el detalle, ¿ves? ¿Sabes cuál es lo interesante del movimiento parabólico de caída libre? Es que tú puedes relacionar MBCL con MRU. O sea, lo puedes relacionar. Por eso es importante conocer el movimiento vertical de caída libre. Por ejemplo, tú con el movimiento vertical de caída libre también puedes hallar el tiempo de subida. ¿Sabes cómo? Fórmula escalar, ¿ya? Fórmula escalar. Por acá abajito lo voy a colocar. Se cumple también que el tiempo, mira, te estoy dando los tips, ¿ah? Ya, con esto no vas a fallar nunca. Ojo, no está mal que lo pongas en tu examen, dicho sea de paso, porque todas estas cosas se demuestran, ¿ah? Si es que lo quieres utilizar. El tiempo de subida siempre se va a hallar como la velocidad vertical de salida sobre G. Mira, es parecido encima, parecido, ¿sí? Solo que le quitas el 2 y el 2 y te queda acá. ¿Está bien? Ya. Ya está. ¿Se entiende, no? ¿O no? A tiempo de subida, tiempo de bajar. ¿Cómo? No te escuché bien, pero bueno. El tiempo de subida ya, pero para Este es ya el el tiempo. tiempo de vuelo tengo que ya la tiempo de bajada también. Que lo que pasa es que acá viene lo que es simetría. Profe, no Mm. entiendo, ¿cómo que simetría? Es decir, si sube en 3 segundos por simetría, ¿en cuánto tiempo va a bajar? Ajá, bien, En 3 entonces, segundos. ¿No ves que son no, igualitos? no se pone menos de ahí, ¿no? O sí, ¿Cómo? menos. ¿Menos? No, no, no le vas a poner menos, ¿ah? Ya. Por eso te digo que son fórmulas escalares. Ahora, profe, ¿y qué pasaría si mi movimiento no fuera así? Porque acá es simétrico, ¿sí o no? Acá hay simetría. Si sube en 4 segundos, debe bajar en 4 segundos, pues, profe, porque es lo mismo. Es cierto. Pero si me dan un problema, perdón, como lo de tu ficha, la pregunta 2, cuidado, que ahí sí hay que aplicar otros conceptos, ¿ya? Que deberías haberlo visto en caída libre, pero que ahorita estamos, como no has visto, estoy que te doy método práctico y que cuando lleguemos a ese problema ya te explicaré cómo hacerlo, ¿correcto? Pero por ahora, si es simétrico, el tiempo de subida, es más, el tiempo de subida siempre lo vas a hallar así, así no sea simétrico, siempre lo vas a hallar así. Solo que el tiempo de bajada no va a ser igual ya al tiempo de subida, salvo sea de esta forma el movimiento, ¿correcto? Si es de esta forma, sí. Subida y bajada, ¿cómo son? Iguales, ¿ok? ¿Sí? Si, Ajá, está, ya. si es al mismo nivel de referencia, el tiempo de subida con el tiempo de bajada son iguales, ¿ya? Muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿podemos hallar el tiempo de subida? A ver, ¿cuánto sale el tiempo de subida, eh, Margot? Sería 72 entre cuánto. 22 entre 9,8. ¿Y cuánto sale eso? ¿Mm?
Me sale 7,35. Ya, acá le ponemos eso. Y si suben 7,35, y ojo, acuérdate siempre de esto, Margot, y de donde sale, ya vamos a decir, el punto de donde sale y el punto donde llega está en la misma línea, mira, el punto donde sale y el punto donde llega está en la misma línea, si se cumple ese caso, este tiempo de subida debe ser igual a, ¿qué dije? Al tiempo de bajada. ¿Correcto? Y con esto, ¿qué obtengo, profe? Ah, ya, obtienes que el tiempo de vuelo, ¿cuánto es? Si son iguales, 7,35 más ¿cuánto? Más 7,35, ¿sí? ¿Y cuánto sería 7,35 más 7,35? ¿Mm? Sale que es 14,7. 14,7. Ah, ya, profe, entonces ya tengo el tiempo de vuelo. Ya lo tengo ya. Ahora, ¿cuál es tu siguiente paso? Por último, ¿sí o no? Por último, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Reemplazar, ¿no? Por último, ya solamente te queda reemplazar. El alcance horizontal será 96 ¿cuánto? más 14,7. Claro, nada más, 96 por 14,7. Por 14,7, ¿no? Es lo que tú me has dicho, ¿no? 96, sí. Me sale ¿Cuánto? 1411,2. 15,000. ¿Está bien o no? Sí, 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 sí. Esto me salió de fracción, ¿verdad? Ojo, las respuestas son aproximadas porque estamos trabajando con valores aproximados de la aceleración. Acá también has aproximado, o sea, no tiene que variar mucho. Quizás a lo más puede variar en una unidad, pero no tiene que pasar de eso, ¿ya? Ya. Ujú. Bien, ¿qué tal? ¿Se entendió entonces cómo hay la altura máxima y el alcance horizontal máximo? ¿Sí? Sí, Creo que, sí. y creo que estaba más fácil de hallar la altura máxima, ¿no? Porque tenía una fórmula rápida, ¿no? Ujú. Sí, Pues sí. te comento que también hay otra forma de hallar el alcance horizontal. Ojo, pero cuando, y escúchame por favor lo que te voy a decir, ¿ya? Cuando está al mismo nivel de referencia, es decir, cuando están al mismo nivel. Y eso es con esta formulita. El alcance horizontal máximo es velocidad inicial. Ojo, cuando yo digo la velocidad inicial me estoy refiriendo a esta velocidad de lanzamiento, ¿ah? No estoy poniendo ni X ni Y. Al cuadrado, perdón, por el seno del doble sobre G. ¿Me entiendes? Esta es otra formulita práctica. Ya. ¿Ya? O sea, profe, ¿puedo aplicar esa nada más de frente en vez de estar hallando el tiempo de subida y Entonces, todo? es velocidad inicial cuadrado por seno de qué? ¿Ah? Es velocidad inicial cuadrado por Del seno doble del ángulo de lanzamiento. O sea, este es el ángulo de lanzamiento. Es este. de... Ujú. Es este. Ya. Ujú. Ya. ¿Ya? Ahora, profe, sería entonces, ¿cuál velocidad? 120. 120 al cuadrado, Por seno seno por del 2 doble por de 27. 37. 2 por 37, 74. O sea, sería 120 al cuadrado por seno de 74 grados sobre 9,8. Ahí, profesor, ahí le pongo el negativo, ¿no? No, Menos no, 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 9. no, no. Todas estas fórmulas son, ¿qué cosa? Escalares. No le Ya, vayas a poner negativo por nada del mundo. ¿Ya? ya. Esta es una alternativa. Profe, ¿y cuál me recomienda? Bueno, yo O sea, siempre voy a...
Dígame. El de la que me acaba de hacer la fórmula, usted me dijo que cuando son iguales, algo así. ¿Me Está al puede mismo decir? nivel, cuando está al mismo nivel. Ujú. Ya, ¿Ya? Esta es la formulita cuando está al mismo nivel. ya, ¿Ya? ¿Cuál te recomiendo? Puedes aplicar cualquiera, ya depende de ti, pero nunca nadie va a superar pues como se podría decir, pues al procedimiento paso a paso, pues, ¿no? Al general. Este es el general, lo que he hecho por acá sí es general, ¿ya? sí, sí, sí. Toma su tiempo, ¿no? Toma su tiempo, pero bueno. A ver, la C, hay el tiempo después del disparo del proyectil. El piloto escucha el... ¿Qué dice? Hay el tiempo después del disparo, el proyectil, el piloto escucha el disparo. La verdad no entiendo qué hay por acá. No sé si tú entiendes esta lectura. Hay el tiempo después de disparo, el proyectil, el piloto escucha el disparo, logra huir el tanque. ¿Logra huir el tanque? Sí, sí, sí. La verdad no lo entiendo. Yo si no entiendo algo lo dejo. No sé, podemos pasar al siguiente problema. Si es... Sí, 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 pasa. Pero ¿a qué se refería en las preguntas? Decía si la velocidad se mueve todas las direcciones. Es decir, si Ah, esperan. ya, bacán, bacán, bacán. Mira, yo te digo una cosa. El sonido se genera en un medio. Puede ser en un gas, en un líquido, en un sólido. Y el sonido se propaga siempre a velocidad constante y en todas las direcciones. Es decir, si acá, por ejemplo, es una línea horizontal, ¿no? Yo estoy por acá, ¿no? Estoy parado, ¿no? Ahí estoy. Y por acá veo que explosiona una bomba. Entonces, no es que el sonido solamente va a emitirse por acá, o por acá, o por acá. No, se va a emitir en todos los lados, en todas las direcciones, e inclusive en la Tierra. ¿Me entiendes? Y uno de Mm, ellos llegará, por ejemplo, a mí. ¿Me entiendes o no? Otro sí. onda pasará por acá, no lo escucharé. Pasará por acá, no lo escucharé. Pero uno de ellos sí escucharé. ¿Me entiendes? Eso significa que se propaga en todas las direcciones. ¿Con qué velocidad se propaga en el aire? En el aire se propaga con 340 metros por segundo. A eso se refiere. Valor aproximado también, dicho sepas. ¿Ya? ¿Queda claro o no? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ya está. A ver. Ya, no sé, ¿cuál problema hacemos ahora? Hacemos el... o escojo uno. Por favor, lo puedo. Ya, a ver, quiero escoger uno que no sea... Quiero escoger uno que no sea así, en la misma línea. ¿Ya? Quiero, por ejemplo, el problema, este problemita que encima no sale su gráfica. Estaba acá, pero no sale su gráfica. ¿Ya cuál era? Ya, ya. Este problema creo que está chévere. Ya, ahí está, mira. El 7. Ahora tú dirás, profe, pero ¿por qué no me hace el 2? Bueno, lo que pasa es que vamos por partes. Nunca has visto, me dices tú, movimiento vertical y caída libre, ¿no? Me dice que nunca lo has hecho. Entonces vamos por partes. ¿Ya? Ya. Mira lo que dice este problemita. Este es el problema, por si acaso estás en tu ficha, el problema número, eh, ¿dónde está? 7. Bueno, ¿Ya? sí, lo estoy viendo. Ya está. A ver, dice, un cañón se encuentra a 60 metros de la base de risco, de un risco debe ser, bueno, que tiene una altura de 25, ¿qué? Que tiene una altura de 25 metros y dispara un proyectil con una dimensión de 43. Ahí, ya. Y dispara una, ya. Ujú, ya está, está bien. Bueno, más o menos es así, ¿no? El cañón está acá a 60 metros de la base de un risco. Vamos a imaginar que este es el risco, ¿ya? Es como si fuera un muro, ¿ok? ¿Ya? Ahí está. Ahora, el proyectil dice que va a ser disparado. ¿Con qué ángulo de elevación?
60 metros, perdón, 43 grados, ¿no? Mira por acá. Vamos a imaginar que del cañón sale este proyectil. ¿A cuánto de distancia se encuentra? ¿Me puedes repetir, por favor, este cañón, este proyectil que sale disparado? A 60 metros de la base, ¿no? Ya. ¿Este risco cuánto tiene? 60 metros de la base se refiere como que al muro, hasta Claro, el al pie. muro, ajá, al muro. Estamos diciendo que este es el risco, Ya. ¿ya? Que el risco es como un muro, ¿ya? Eso es un risco, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, a 60 metros, perdón, de este risco está el cañón. De ahí se dispara el proyectil, pero este risco, ¿cuánto de altura tiene? Tiene 25 25. metros. Ya. ¿Con cuánto se dispara este proyectil? Con un ángulo de 43 grados. No conozco la velocidad de lanzamiento, o se han olvidado de poner, o en todo caso no se conoce. No sé si se habrán olvidado de poner ahí, ¿ok? Un cañón de 50 centímetros de base de y de una altura de 5 y dispara un proyectil con una elevación de 43 pies, pero ahí me falta el valor de la velocidad. Eh, Ujú. Porque si no, ¿cómo hay la ley de movimiento? No creo que sea de 60, ¿no? No, no, pues Que la 60. velocidad de llega hasta la... No 50 centímetros de base de no, no te falta ahí su velocidad, pues si no, ¿cómo hay? Porque para hallar la ley de movimiento, recuerda que necesito la velocidad inicial, pues yo no. A menos que salga en función de B0 y sería la clave, pero no creo. Ahí falta, creo, el dato de la velocidad. Vamos a buscar un problema similar a este, ¿eh? Ya. Ajá. Ya, este sí tiene, pero te dan el ángulo alfa, no. Listo. Ya. A ver, ¿y el delfín qué dice acá? Bueno, vamos a hacer la del delfín, ¿no? Porque dice, en ese instante el delfín salta de una vez se mete. A ver, qué raro que no hacen. Vamos a cambiar este, ¿no? Ahora, yo sí puedo, acá sí se puede hallar por si acaso la segunda, ¿no? Haya la velocidad mínima necesaria para superar el risco. Esa sí se puede hallar, ¿ok? Pero la primera no, porque no tengo la componente de la velocidad, pues. A menos que te falte ahí el gráfico, ¿no? No sé si por ahí está el gráfico. Sí, sí, pasamos otra por eso. Sí, ¿no? Ya vamos con otro problema. A ver, vamos con este problema. Ya, este es el problema número 5. Ya. Dice, de un edificio de altura H se lanza originalmente un objeto A con una velocidad de 20 metros por segundo. Ya, ahí sí puedo, ¿no? En un edificio horizontal, se lanza horizontal. ¿Qué significa que se lanza horizontalmente? Entonces, tú vas a dibujar cuando ves ese tipo de problemas. Acá tengo el edificio, ¿ok? Todo esto es el edificio. Todo esto es el edificio. ¿Cuánto es la altura del edificio? Dice H, ¿no? Se pone H. Se lanza horizontalmente un objeto con una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, vamos a imaginar que este es el objeto. Ujú, ya. Ahora, se supone que en la base del edificio ya comienza, se puede decir, toda esta superficie es horizontal.
¿ya? O se asume horizontal, correcto. De la base del edificio hacia adelante, todo esto es una superficie horizontal. Entonces, si acá te dice que se ha lanzado un objeto con velocidad, horizontalmente, perdón, con una velocidad de 20, quiere decir que se ha lanzado de esta manera. ¿Por qué, profe? Porque esta velocidad es paralela a esta superficie. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ya, ujú. Eso quiere decir, ojo, profe, y si me hubiera dicho que se lanza con un ángulo de elevación, puede haber ocurrido esto. Puede haber ocurrido esto. Lo lanzamos con un ángulo de elevación. Puede haber ocurrido esto. ¿Me entiendes o no? Así. ¿Ya? Pues en ese caso, sí está siendo lanzado con un ángulo de elevación. ¿Ya? Este es con un ángulo de elevación respecto al horizontal, obviamente. Y esto es cuando es lanzado desde esa altura con una velocidad horizontal. ¿Correcto? Sí, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Son dos metodologías de resolver también de manera Este es diferente. el primero es horizontal y el segundo es verticalmente. No, 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 no. El segundo es cuando es lanzado desde una altura, Ajá, es lanzado sí. desde una altura, pero con un ángulo de elevación. Ángulo. ¿Ya? ¿Cómo sería desde un edificio de altura que se lanza verticalmente? ¿No? Sería Ah, parecido. ya. Eso es lo que acabas de decir. Eso se conoce como movimiento vertical de caída libre. El tema que no has visto, me dices, bueno, que te has pasado. En ese caso lo lanzarías así. Y sí hay, ¿ah? Y sí hay varios problemas ahí de eso. Claro, claro que sí. Se lanza así. El otro que me dices sobre elevado por un ángulo, ¿no? Esto va a subir y ¿qué va a pasar? La verdad. Y va a bajar. Y a eso se le conoce justamente como el movimiento vertical de caída libre, pues. Y uf, un El montón de anterior, problemas. el anterior que borró era de una elevación de un ángulo, ¿no? ¿Cuál? ¿El tema anterior? No, 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 el gráfico anterior que hice, antes de esto. ¿Este? No, 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 no. A Ah, mí el gráfico que hice con un ángulo. sí, sí, sí. Ya, ese es cuando me dicen se lanza desde la altura de un edificio, ¿ok? Desde la parte superior de un edificio, se lanza un proyectil con un ángulo de elevación. Siempre te va a decir eso, un ángulo de elevación. Y en ese caso sí te van a tener que dar el ángulo de elevación o en todo caso otros datos, bueno, otros Ya. datos. Ya, bueno, Sí, eso sí, bueno. ya. Ahora dice, un objeto B ubicado en la base del edificio. Ah, perdón, dice que no, un objeto A. ¿Ya? Este es el objeto A, ¿no? ¿Ya? Dice, un objeto B ubicado en la base del edificio, allá, en la base del edificio, y debajo de A, o sea que justo está acá, ¿no? Se lanza. Se lanza con un ángulo de elevación de ¿cuánto? De 37, ¿te das cuenta? Entonces, ¿cómo vas a graficar su movimiento? Así, ¿sí o no? Ajá. Entonces, ¿este angulito cuánto será? 37. ¿Y una velocidad de cuánto? De 25. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, ujú, sí, Ya está. Lo borro, ¿ya? ujú, Los sí, cuales llegan al mismo instante y chocan en el piso. Ah, ya, o sea que los dos van a llegar en el mismo instante y van a chocar en el piso. ¿Cómo es eso, profe? No entiendo ya. O sea, su movimiento más o menos será así, ¿no? A ver, él más o menos será así, pero. ¿Sí o no? sí, sí, sí. Y el de arriba, si te dicen que llegan al mismo instante, o sea, salen los dos en un tiempo determinado y llegan los dos al mismo instante y chocan en el piso. Ujú, O sea, ahora hay que tener mucho cuidado porque acá no te dice nada, acá no te dice que llegan al mismo punto ni nada, simplemente que van a, ¿qué cosa dice? Que van a llegar, ¿qué cosa nada más dice? ujú. Al mismo instante. O puede Porque llegar antes, al mismo tiempo. claro, en el mismo tiempo. Profe, no Mm, entiendo, ¿cómo es eso? Mira, o puede llegar, por ejemplo, en este caso así. Pero como dice en el mismo instante, ¿ok? Chocan en el piso, en el mismo instante, él choca.
y él choca, si los dos salen en el mismo tiempo y llegan en el mismo instante, entonces el tiempo para los dos, ¿cómo es? ¿Cómo es el intervalo de tiempo para los dos? Iguales, iguales. Entonces, con eso te dice, haya las leyes de movimiento de ambos objetos. Hay el alcance horizontal máximo alcanzada por el proyectil y la altura h. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pero acá no te dice el proyectil, ¿dónde está? ¿Cuál proyectil? Pero acá no te dice, hay el alcance horizontal máximo alcanzada por el proyectil y la altura h. ¿Pero cuál de ellos? Porque no te está diciendo, profe, pero el que diga proyectil, no. Cuando un objeto, y esto de repente te voy dando como un dato adicional, se mueve por efecto de la gravedad, se conoce como proyectil. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de los dos es el proyectil? ¿Cómo? ¿Cuál de los dos es el proyectil? Los dos son proyectiles. Ah, ya, Los ya. dos. Estudio los dos. Vamos a calcular de los dos. ¿Está bien o no? Ya, ya. Ya. A ver, ¿cómo hacemos acá? Primerito vamos a calcular la ley de movimiento de ambos objetos. Bueno, en todo caso, lo que tenemos que hacer siempre es ubicar las velocidades, y esto por favor acuérdate, en la vertical y en la horizontal. O sea, tengo que hallar las componentes verticales y horizontales de estos dos iniciales. Si tú te das cuenta, este cuerpo A o este bloquecito A ha salido horizontalmente, ¿sí o no? Quiere decir que esta velocidad se da horizontal, ¿sí o no? O sea, la velocidad inicial es horizontal. O sea, acá no hay que descomponer nada, porque acá ya prácticamente está descompuesto. O sea, este sería la componente X, ¿sí o no? Ujú. Ya no, ¿qué vas a descomponer? Pues si acá no hay nada, acá es la X. Y acá, ¿cuánto vale la componente vertical y A cuánto ver, vale la componente horizontal? un por coseno 37. Ya. Y el otro es 25 por este es coseno y el otro es seno. ¿Está bien? Vamos a poner, ya, le ponemos los valores. ¿Sabe? ¿Me puede decir cuáles son los valores? ¿Mm? 25 por coseno 37 sale 19,96. Vamos a ponerle 20. Ujú. ¿Y el otro? ¿Mm? 25 por C37 sale 15,04. 15. ¿Está bien? Ujú. Listo, esas son las componentes. Ya. Veamos acá. Yo te hago una pregunta acá. ¿Podemos hallar este tiempo? Que es el mismo tiempo de acá, ¿o no? Sí, sí, con- Este tiempo no es el tiempo de vuelo de B. Este no es el tiempo de vuelo de B. ¿Sí o no? Entonces, el tiempo de vuelo de B no es igual al tiempo de subida de B más el tiempo de bajada de B. Pero dime, ¿son o no son iguales el tiempo de subida con el tiempo de bajada para este móvil B? sí, son iguales. Claro, porque es al mismo nivel. Entonces simplemente le pongo 2 veces el tiempo de subida de B. Pero ¿cómo se calcula el tiempo de subida de B? 2 veces, ¿te acuerdas? Yo te voy a dar una formulita. ¿Te acuerdas o no? Mm, ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Vamos al reino. 15 creo, ¿no? Con B, o B. 15, porque es la Eh, velocidad vertical, acuérdate, es la velocidad vertical, mira, es la velocidad vertical sobre G. por 9,8. Y le multiplicamos por 2 porque son dos tiempos iguales, ¿correcto? ¿Cuánto nos sale eso entonces? 30 entre 9,8.
¿Cuánto es? ¿Mm? Ahí me sale 3,06. Ya está. Entonces ya tengo el tiempo. Profe, esto de acá es 3,06 y esto también, ¿cuánto es? 3,06. Ya. Ya tenemos todo para calcular, por ejemplo, el alcance horizontal. Porque el alcance horizontal, ¿cómo se calcula, por ejemplo, para B? ¿Me puedes decir cómo se calcula el alcance horizontal? Vamos a empezar con eso, ¿ya? ¿Cómo se calcula este alcance horizontal para B? ¿Y cómo se calcula el alcance horizontal en este caso? Velocidad inicial por tiempo de vuelo. Claro, muy bien. Ya está, y tú ya sabes ya. Tú ya sabes. Vamos a poner por acá. Entonces, distancia de B, ¿cuánto es? La velocidad inicial sería, ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? ya, 20 por coseno de 37, ¿no? No, 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 Ah, pues. No es que ya es 20. 20, perdón, sí, 20 ahora sí. ¿Por cuánto más bien? Por 3,06. ¿Y cuánto me sale eso? 20 por 3,06 sale 61,2. 61,2. Sí, sí. Ujú. Ya está. Y ahora te va a llevar una sorpresa. ¿Cuánto es para? Es lo mismo, 20. Entonces Pero dime, ¿llegan o no llegan al mismo tiempo, al mismo lugar? sí llegan al mismo tiempo. Entonces acá estos dos coinciden, ¿no? Es más, te voy a decir algo que espero nunca lo olvides. Si tienen la misma velocidad horizontal, o es decir, tienen la misma componente horizontal, y parten en la misma línea, siempre se van a mover, siempre van a moverse en la misma línea vertical, siempre, 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 y van a llegar inclusive en el mismo punto, ¿ya? Si es que parten en el mismo, en este caso vertical, siempre, mira, 20, 20, ¿llegaron o no llegaron al mismo punto? Llegaron, 61,12, En ¿ya? el mismo instante, porque en punto, pues en el mismo lugar no llegan, pero en diferentes lugares, pero en el mismo tiempo, ¿no? No, 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 van a llegar al mismo lugar, porque ¿cuánto ha recorrido, cuánto es su distancia horizontal de A? 20, 20, igual, No, no, pero ¿cuánto es la distancia horizontal? 20. 61,2. ¿Y cuánto es la Ah, de B? 60, o sea, van a ya. llegar al mismo punto. ¿Por Ah, qué? sí. Porque tienen la misma velocidad. Profe, entonces, ¿por qué lo dibujó por fuera? Para que te des cuenta, pues, que acá, ¿qué cosa debe pasar? Que deben llegar, que no necesariamente sucede, pero que en este caso deben llegar o no deben llegar al mismo punto. Deben llegar. Tú ya si quieres, lo arreglas tu gráfico después. ¿Ahí? ¿Sí? Ujú. Ya Sí, está. sí. Ahora, pero, profe, me piden, por eso es que me decían solamente hay el alcance horizontal máximo, ¿no? Porque solamente sería lo mismo. Ahora, ¿cómo calculamos acá la altura, esa altura del edificio? Ya, acá yo te voy a dar un trucazo. Mira, si sale horizontalmente, ¿cuánto es la velocidad vertical? 15. No, 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 pues acá de A, de A, de A. Ya. Si acá es horizontal, ¿tiene o no tiene velocidad horizontal acá? Sí, Perdón, vertical, vertical. sí, sí, sí. No, pues, si solamente tiene velocidad horizontal, porque bien claro te dice que ha sido lanzado horizontalmente, en ese instante no tiene, es cero. ¿Me dejo entender o no? En ese momento, profe, pero cuando ya está bajando, no, ahí sí ya va a adquirir velocidad vertical, pues. Pero en ese momento, ¿tiene o no tiene? No tiene. Velocidad vertical inicial, ¿cuánto es? Cero. Parte de cero en la vertical. ¿Ya? Sí, ¿Sí? sí. Sí. Ahora, ahora, yo te hago una pregunta. Bueno, en este caso sí deberemos saber, ¿no? Dime, acá tengo una velocidad vertical, acá tengo una distancia vertical. Está cayendo por efecto de la gravedad.
Entonces, acá tiene que cumplirse la ecuación del MVCL, es decir, movimiento vertical de caída libre, donde se cumple en la vertical es movimiento vertical de caída libre, pues se cumple que la distancia, lo que se conoce como altura, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Esto se tiene que cumplir porque es movimiento vertical de caída libre. ¿Ya? Sí, sí. ¿Cuánto vale H? Bueno, ya lo puedo hallar, ¿no? H será, ¿cuánto sale esto? 0 por 3,06 más un medio de ¿cuánto? De 9,8 por 3,06 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos sale ahí? Por lo tanto, la altura. ¿Cuánto nos sale la altura? A ver, operemos. Acá se va todo esto, ¿ah? 0 por 3,06 se va. Es 0. Te quedaría solamente operar esto. ¿Sí? ¿Lo tienes o te ayudo? ¿Mm? ¿Escuchas, Margot? Esto sale aproximadamente 45, 45,88. 88. Sí, 45,88. Ahora, esta es la ecuación del movimiento vertical de caída libre que, como vuelvo a decir, tienes que saber. Es lo mismo si te das cuenta que el MRV, ¿no? Es lo mismo. El MRV se calculaba así la distancia, ¿te acuerdas? Velocidad inicial por tiempo más suma de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Es lo mismo. Si yo conozco MRV, caída libre también conozco. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo bien? No te escuché bien, sí, ¿no? Todo tranquilo, ¿no? Sí, todo claro, profe. Ya. Voy a terminar dándote la ecuación de movimiento de B y de A, ¿ya? A ver, ¿cuánto vale la ecuación de movimiento? Vamos a hacerlo acá arribita. Ya eso nosotros lo hemos visto, la ecuación de movimiento de B. A ver, ¿qué cosa va primero? Recuerda que yo acá voy a colocar el 0, 0. Yo tengo que trazar mi nivel de referencia. El 0, 0 yo lo voy a ubicar en B, ¿correcto o no? 0, 0 lo ubico en B. ¿Ya? Este es mi X y este es mi Y. Entonces, ¿acá qué cosa va? ¿Te acuerdas? 0, punto y coma 0, ¿más cuánto? Más 20, 15 por T. ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Más un medio de 0 menos 9,8 por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es aplicar esta formulita nada más que ya nosotros lo hemos visto y lo debes haber apuntado. Esta de acá, mira. Esta de acá. ¿Eso es? Claro, no es que es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de g por t cuadrado. Eso es lo que estoy aplicando por acá. ¿Correcto? Ujú. Ya. Y si nosotros introducimos, pues, ¿no? Y de repente ahí, ¿no? El t, o si quieres lo puedes dejar ahí, ¿ah? Yo ya no tengo ningún problema, pero si quieres lo colocamos bonito. RB será. Bueno, este ya no se pone, pues, ¿no? ¿Qué te queda? Ya. 20t, 15t, 20,15. y acá ¿qué sería? Más 0 menos 4,9, ¿por quién? Por t cuadrado. Esa es la ecuación de la posición de quién? De B. De B. ¿Ok? Ya está. Con la ley de movimiento. Ahora vamos con A. Por A, acá lo voy a hacer de A, ¿ya? Este es de B y este es de A. ¿Está bien? A ver, pero en A, ¿dónde está A inicialmente? Coméntame. ¿Está en el 0, 0? ¿Está en el 0, 0? No. No, 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 no. Este es el 0, 0, pero A está más arriba. A está a una altura de ¿cuánto? De 45,88 metros.
¿Cuánto es el punto que se encuentra? A ver, dime por favor, ¿cuánto es el punto en donde se encuentra? 20,0. Es, ya, está bien, pero sería el 0, punto y coma, 45,88, ¿sí o no? Sí, sí, sí. ¿Está bien o no? Sí, Claro, sería el 0, punto y coma, 45,88. ¿Está bien? Entonces, eso es la posición inicial. Lo que acá era 0, 0, acá no. Acá es ¿cuánto? 0, punto y coma, 45,88. 29. Más, pero la velocidad sí te va a salir rápida. Porque ¿cuánto es la componente horizontal? 20, punto y coma, ¿cuánto es la vertical? 20 por 0, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Sí? 20,06 por tanto, Por T más más un medio de ¿cuánto? de 0,9,8. 9,8 por T al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería la posición o la ley de movimiento de A? Bueno, copia lo mismo, ¿no? 0, punto y coma, 45,88 más 20T, ¿sí? Más 0, punto y coma, menos 4,9. ¿Está bien o no? Sí, profesor, ahí era menos, y en el otro era positivo. ¿Cuál, dónde? A menos porque ahí se cumple, ¿no? Ahí se cumple la ley, ¿no? Claro, acá, Gravedad. en el caso de la ecuación de movimiento, sí no vas a Sí, sí, poner, sí, sí, ya. ahí sí tienes que respetar el menos, pues. Ujú, ya. ¿Ya? Cuidado. Muy bien. Uy, nos hemos pasado. Uy, ay, ay, uy. No hay problema, ¿no? Discúlpame, ¿sí? No, sí, no hay problema. No vaya a ser que de repente haya interferido en alguna de tus clases. Discúlpame, No, discúlpame. no, 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 Ya, bueno, ¿cómo que vamos a todo? Ya bueno, ahí nos vamos a quedar entonces. Ya el día sábado nos vemos. El día sábado hacemos geometría analítica, ¿no? ¿O practicamos más esto? Comentan. no, no se preocupe que me falta más lo de la caída libre, no movimiento de la caída libre, no. ¿Qué cosa? Me falta más de la movimiento de caída libre. ¿Quieres practicar el movimiento vertical de caída libre? Ok, vamos a ver. Es Mira, importante. yo te recomendaría practicar ese movimiento vertical de caída libre. ¿Sabes por qué? Porque cuando veas temas de física más avanzados, tú vas a necesitar eso. Además, como ya tienes una idea, ya vas a saber más rápido, vas a comprender más rápido el movimiento vertical, vas a comprender más rápido. ¿Ya? Bueno, acá te hemos forzado. Yo pensé que ya sabías el movimiento vertical de caída libre. Pero tú dirás, el sábado vemos ese tema y complementamos esto, o vemos geometría analítica. Pues sí, porque no lo necesito para entender un poco el movimiento parabólico, ¿no? Claro, sí, pues. Pero ya algo tienes una idea, ¿no? Porque ya hemos visto tienes una Sí, idea. sí, tengo una idea. Ya. De eso ya. Entonces el sábado vemos movimiento vertical de caída libre y, Sí, y avanzamos con esto más. ¿Está bien? ¿Sí? sí, sí, ¿Sí, no? ¿Listo? sí, sí, sí. Ya, listo. Mándame el archivo más bien de movimiento vertical de caída libre. Dejamos un ratito entonces. Pues yo sí le mandé, creo. Solo que yo me dice que Ya. Entonces debe estar más atrás. Lo voy a revisar. no, no, ahorita le mando. Ahorita le mando ese archivo. Ya, Mm, aquí está, creo que es ese, ¿no? Ya le he mandado. ya. Entonces el sábado vemos eso, ¿no, Margot? Es este, no, pero como le he mandado varios. Es este, ¿no? Ya, sí, sí, sí. De caída libre, así se le dice. Sí, movimiento de caída libre, claro, claro. Así se le dice, cinemática. Es que es cinemática, todo esto es cinemática también. Todo es Mm, cinemática. Eh, no tengo, no tenemos el archivo. Puedes volverme a enviar porque no lo tengo el archivo, me dice. ¿no lo tiene? A ver un ratito, creo que está abriendo. Ok, entonces Eh, le vuelvo a mandar. sí, sí lo tengo, sí lo tengo, sí lo tengo.
Ya, Bueno, haz- aquí hay, le bast- vuelvo a hay bas- mandar. hay bastantes ejercicios propuestos regulares. Sí, sería bueno que lo veamos. ¿Ya? Entonces el día sábado lo vemos eso y geometría analítica lo vemos ya pues la próxima sesión, ¿correcto? Sí, sí, pero si me estoy avanzando, estoy intentando. ¿Cómo? Sí, en geometría analítica estoy avanzando. Ya, bueno. Entonces el sábado nos vemos, Margot. Listo, cuídate. Ok, entonces me manda el PPT y el video de cómo se hace, ¿no? Sí, 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 no te preocupes.